Señor, un corazón dispuesto. Bendito Señor. Gracias, papá. Inclina tu rostro allí, poderoso Rey. A esta hora, Señor, te pedimos, papá precioso, que seas tú obrando, Señor. Que la palabra que vamos a recibir, Señor, no sea palabra de hombres, Señor, sino tu verdad absoluta, Señor. Esa verdad que nos hace libres, Señor. Que sea tu palabra, Señor, manifestada, Rey del cielo, y entregada, Señor, para que seamos nosotros cada vez más libres en ti, Señor. Gracias, papá precioso. Te bendecimos, Señor, a esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mírame acá, iglesia. Bueno, hoy es un buen día para darle la gloria al Señor este domingo, estas primeras horas que le entregamos a papá como primicias. Y es hermoso saber que podemos hablar con el Señor como lo hacíamos ahora en oración, y que podemos también cantarle cánticos. Tú sabías que un día vamos a estar en el cielo para cantarle al Señor y rendirle alabanza por todo lo poco que somos, rendirle alabanza al Señor. Hoy vamos a hablar de algo maravilloso, y es algo que el enemigo está atacando todo el tiempo, porque es el núcleo de la sociedad. Hoy vamos a hablar de la familia, pero la familia según el diseño de Dios. Entonces, el nombre de esta enseñanza es la familia según el diseño de Dios. Gloria a Dios. Antes de entrar en la palabra del Señor, de lo que Él quiere hablarnos, porque está claro que la familia fue establecida por Dios y que también hay un manual de cómo hacer y vivir una familia, y es la palabra del Señor. Ahora vamos a ver todo eso. Pero antes, yo quiero decirte que la familia es donde se forma una persona. Cuando nosotros vemos personas con comportamientos extraños, con cosas como que no encajan en la sociedad, que estas personas disponen su corazón para la maldad, para hacer cosas malas, y vemos una persona de estas características, es 99.9% de que no viene de una familia establecida por Dios. De que esta persona no viene de una familia donde el centro de esa casa sea Dios. Y tú puedes investigar personas que tienen comportamientos de delincuencia o comportamientos que no son buenos para la misma sociedad, y vas a ver que el trasfondo familiar de esa persona siempre fue una familia disfuncional, fue una familia, o de pronto fue de padres que lo abandonaron, o siempre hay un trasfondo que no es lo que Dios quiere para un hogar o para una familia establecida. También quiero que antes de que entremos a hablar de esto, quiero que tengas claro que una cosa es el hogar y otra cosa es la familia. El hogar, cuando se habla de hogar, esto viene de hoguera, viene de fuego. El hogar es papá y mamá. Cuando dos personas se conocen, que el Señor permite que se junten y se casan delante del Señor, hacen un pacto con el Señor, ahí se forma un hogar, y de ese hogar se deriva la familia. ¿Quién es la familia? Pues los hijos, papá, mamá, o sea, los abuelos, los tíos, todo el resto de personas son familia, pero hogar es la pareja de esposos, ese es el hogar. Y estoy haciéndote como una síntesis de lo que es hogar, porque esto equivale a muchas cosas, y ahora lo vamos a ver algunas cosas de estas, pero nos vamos a enfocar más en la familia. Pero quiero que tengas el conocimiento de que hogar no es igual a familia, porque para que haya una buena familia necesariamente debe haber un hogar, y para que haya un hogar, pues ahí debe estar Cristo. Un hogar bueno, un hogar de bendición, ahí
allí debe estar Cristo. Recuerda que en otras ponencias hemos hablado de que Cristo debe ser el centro del hogar. Si aquí está papá y aquí está mamá, aquí como formando un triángulo debe estar Cristo, y cada vez que papá y mamá se acercan a Cristo, pues están más cerca el uno del otro. ¿Por qué? Porque Él es el centro de todo, y Jesús de Nazaret debe ser el centro de nuestro hogar y de nuestra familia. Pero pastor, ¿por qué nos habla todo esto antes? Porque vamos a entrar a ver la familia realmente creada por el Señor como el diseño que Dios creó. Y si Dios diseñó la familia, pues Él no nos dejó ahí a la deriva. Esta es la familia y así. No, es que Él dejó un manual para que la familia y el hogar sean establecidos y puedan vivir bien en esta tierra. Y el manual es la palabra del Señor. Vamos entonces al principio para ver de qué se trata, cómo así que el Señor fue el que creó la familia. Sí, el diseño del Señor. Acompáñame a Génesis. Gloria a Dios. Acompáñame al Génesis. Y vamos a leer su palabra. Gloria al Señor. Acompáñame a Génesis 2, capítulo 2, verso 24. Gloria a Dios. Leámoslo desde el 23. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Génesis 2. Leámoslo vamos a leer desde el 20 para que entremos en contexto. Gloria al Señor. Génesis 2:20. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló, ¿qué, iglesia? Ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de, ¿qué, iglesia? De sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, ¿qué, iglesia? Una mujer, y la trajo al hombre. Y el verso 23 dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue formada. ¿Me están siguiendo? Gloria a Dios. Pero mire el verso 24, y es ordenanza de Dios. Dice el Señor: por tanto, quiero que lo leamos todos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, ¿quién? A su mujer, y será, ¿qué? Una sola carne. Mírame acá, iglesia. El Señor creó los animales y todo lo que creó allá en el huerto, y le entregó a Adán, y Adán tuvo bastante trabajo antes de tener su ayuda idónea, de ponerle nombre a los animales y de hacer muchas cosas que el Señor le había entregado. Pero él vio que Adán estaba solo. Ya cada uno de sus animales tenía su pareja, y Adán estaba solo, pero Dios quiso que Adán no estuviera solo. Y entonces dice que entró en un sueño profundo y tomó una costilla, y de la costilla de Adán el Señor hizo a esa mujer y se la entregó. Y dice que es carne de su carne, hueso de su hueso, o sea, es parte de él. Y luego allá en el verso 23, en el verso 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y esa partecita quiero que lo tengas muy claro. Dice: y serán una sola, ¿qué? Carne. El hombre y la mujer, con la bendición del Señor, se convierten en una sola carne. Por eso lo grave del pecado del adulterio o de la fornicación,
porque cuando se junta un hombre y una mujer se convierten en uno. Y eso es bien delicado, por eso es importante que un hogar esté establecido y esté bajo la bendición de Dios. Que ese hogar, esa mujer, ese hombre que se juntaron y decidieron vivir juntos, formar un hogar. Recuerda que el hombre y la mujer es que forman el hogar, que realmente se conviertan en una sola carne, pero delante de Dios, que tengan la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si no tienen la bendición de Dios, estarían en un pecado que se llama fornicación. Más aún sería adulterio si alguno de ellos ya se juntó con otra persona, entonces sería adulterio. Pero es importante que nosotros tengamos claro, iglesia, que el hogar, la misma familia, fue establecida por Dios. Es un diseño divino. Dios los creó, varón y hembra. Y esto debería estar claro ahora que hay esa famosa diversidad de género y todas esas cosas que el mismo Satanás ha inventado para desvirtuar esto, para dañar la familia. Y desde allí empieza Satanás a dañar el diseño que Dios creó para la familia, para un hogar. Un hogar es varón y hembra, no es varón y varón o hembra y hembra, o sea, no, es varón y hembra, y eso es lo establecido por el Señor. Y yo sé que muchos tachan esto de que los pastores están en contra del amor genuino y una cantidad de cosas que se han inventado. No, los pastores tenemos que predicar lo que aquí está escrito, y lo que aquí está escrito es que el Señor creó varón y hembra, no dos seres iguales del mismo sexo. Entonces la familia y el hogar debe ser un varón y una mujer. Gloria al Señor. Pero vamos entonces a hablar de todo lo que el Señor ha hecho y por qué el Señor quiso que no estuviéramos solos y que se formara un hogar. Pues uno de los principios es que el Señor les ordenó además que se multiplicaran y que llenaran esta tierra. Y todo eso lo conocemos y sabemos que Dios por eso nos puso órganos sexuales y reproductivos para que nosotros nos multiplicáramos, pero todo era bajo el diseño de Dios para que se hiciera conforme a la voluntad del Señor. La familia, siendo idea de Dios, no del hombre, debe de tener un lugar. Y déjame decirte que el hogar, la familia, va primero que cualquier otra cosa. Y aún primero que la iglesia. Y tú dirás, ¿cómo así, pastor? Sí. Para nosotros nuestro primer ministerio debe ser la familia, el hogar. Debe estar por encima, no de Dios, pero sí encima del ministerio. Así que el orden siempre va a ser Dios primero por encima de lo que sea, ¿sí? Pero una cosa es Dios y otra cosa es el ministerio o la misma iglesia. Recuerda que la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros es iglesia. Pero primero, antes que la iglesia, antes que el gobierno, que cualquier institución, antes que amigos, que cualquier otra cosa, primero va la familia, el hogar. Pero pastor, a ver, pongamos esto en contexto y pongamos un ejemplo. Usted está diciendo que primero es la familia y luego es la iglesia y después otras cosas, pero ¿por qué entonces, si mi familia hoy domingo tiene un paseo, se va a ir de paseo, entonces ¿por qué no debemos pedir primero a la iglesia a recibir del Señor? Déjame decirte que primero va Dios. No estoy hablando de iglesia o congregación. Dios va primero, luego la familia, luego el ministerio, luego la iglesia, cualquier cosa tú verás cómo le pones el orden. Pero el primer ministerio es tu familia y tu hogar. No puedes tú dejar tu familia tirada y venirte a servirle al Señor
cuando hay situaciones que resolver en tu casa. Primero es el hogar y la familia, pero antes de eso es Dios y nosotros mismos. Recuerda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, debes amarlo por encima aún de tu propia vida. Luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que debes amarte tú primero para poder amar a los demás. Pero cuando hablamos del hogar y la familia frente a instituciones, a la misma iglesia o al gobierno o a cualquier cosa, primero es el hogar y la familia. No sé si lo tenemos claro hasta ahí. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque es que muchas personas están destruyendo su hogar y su casa aún por la misma congregación o la misma iglesia. Hemos conocido y ha habido varios casos donde la hermanita es fiel servidora de la iglesia y en cada servicio está allí, y aún antes del servicio está allí barriendo, trapeando, y una entrega absoluta a nuestro Dios, y eso está bien, gloria al Señor. Pero en su casa ni siquiera barre y trapea. En su casa ni siquiera atiende a su esposo, ni siquiera atiende a sus hijos, y eso no está bien delante de Dios, porque el Señor quiere que tú seas ejemplo, testimonio, y todo tiene su tiempo. Yo no te estoy diciendo que no sirvas en la iglesia, o no te estoy diciendo que no dediques tiempo de calidad al Señor en oración, en ayuno. No, yo te estoy diciendo que cada cosa tiene un orden y tú tienes que ser de testimonio para que tu hogar reciba de lo que tú recibes del Señor. Y eso es algo que el Señor quiere que hoy lo establezcas en tu vida, que le des tiempo de calidad no solo a Dios, sino también a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Que sea algo maravilloso, que todo lo que el Señor establece y quiere para nuestras vidas se convierte en algo maravilloso. Y es bonito cuando una persona tiene claro el rol que le corresponde como esposo, como esposa, como hijo. Y eso, si está delante y de acuerdo al corazón del Señor, a sus principios, sus estatutos, nos va a traer un beneficio, va a dar un fruto y va a hacer que tu hogar, que tu familia sea un lugar de bendición donde tú quieres estar, donde quieres permanecer. Pero el centro de ese hogar y esa familia siempre debe ser Dios. Yo te aseguro que si tú empiezas a tener tiempo de calidad con tus hijos, tu esposa, tu esposo, ese esposo y esa esposa va a querer acompañarte a la iglesia. ¿Por qué? Porque va a ver el cambio que realmente Dios ha hecho en ti. Con eso no te estoy diciendo que no vengas a congregarte, te estoy diciendo que le des ese primer lugar a Dios, luego para ti, y después de ese lugar, ese lugar debe ser para tu familia, para tu hogar, para tu casa, y de esa manera vas a poder venir como iglesia con toda tu casa. Así que si el modelo fue diseñado por Dios, pues ese modelo no debemos buscarlo en ningún otro lugar, sino en su palabra. Porque muchos allí dicen o están buscando el modelo perfecto de hogar o de familia, lo están buscando por allá en una novela, qué sé yo, por allá en Netflix, por allá buscándolo en algún lugar que no es la palabra del Señor. Pero si fue Dios el que lo diseñó, el hogar y la familia, pues ¿dónde tenemos que buscarlo? En la palabra del Señor. Y ahí es donde está el diseño. Mira, yo recuerdo que hace muchos años, cuando todavía había las famosas grabadoras donde uno ponía los cassettes, bueno, en esos días ya era más avanzadito, teníamos los CDs y poníamos allí la música, allá estando en el mundo. Este siervo un día se le dañó la grabadora esa, porque uno le dio el botoncito de encender y no encendía. Entonces la llevé por allá a un técnico
Y el técnico me dijo, pues, se tendría que dejarla directa para que cada que usted la conecte ella se encienda directa, porque el botoncito ese de encendido no se consigue. Pero lo otro sería, lo mejor sería que usted la prendiera y la apagara con el control remoto. Y entonces yo le dije, vea, un momentico, ¿cuál control remoto? Yo tengo esa lavadora hace como unos 10 años y eso no tiene control remoto. Dijo, claro, aquí hay una fotocelda y ella viene con control remoto. Pues, ¿qué pasó? Cuando yo compré esa lavadora, yo la compré y yo nunca leí el manual. Y en el manual decía que venía con control remoto, pero yo nunca leí el manual. Y toda la vida, mientras la tuve, le hundía el botoncito, pues claro, de prenderla y apagarla se dañó el botoncito. Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Porque es que la mayoría de las veces, y ahí quiero que entremos en contexto, la mayoría de las veces nosotros queremos tener una familia y un hogar bendecido, pero no hemos leído el manual. Nadie nos ha enseñado a ser papá, ni a ser mamá, ni a ser hijo, y mucho menos abuelo, tío, nada de eso. Nadie nos ha enseñado eso. Y queremos un hogar bonito, pero ni siquiera sabemos cómo tratar a la esposa. O la esposa no sabe cómo tratar a su esposo. O los hijos no saben cómo tratar a su papá y a su mamá. O mucho menos el papá o la mamá saben tratar a sus hijos. Entonces, ¿cómo nosotros queremos tener un hogar, una familia bonita si no conocemos lo que Dios estableció y su diseño maravilloso? Y nos pasa igual que este siervo cuando fue allá y entonces ya fui a buscar el manual y ahí decía que venía con un control remoto. Y cuando encontré el manual estaba dentro de una bolsa transparente y en medio del manual estaba el control remoto. Y llevaba 10 años eso ahí guardado. Afortunadamente había guardado el manual. Y yo sé que tú tienes guardado por allá este manual de vida para que lo saques, lo desempolves y empieces a ver, porque ahí está escrito cómo debe ser tu hogar y tu familia. Pero pastor, ¿usted por qué nos habla todo esto? Y yo quiero decirte algo, porque hoy yo quiero hablarle a toda la familia, papá, mamá, hijos, que es el núcleo familiar, de ahí se derivan primos, tíos, abuelos, todo esto, pero el núcleo es papá, mamá e hijos. Y yo quiero decirte que la Biblia dice cómo debemos comportarnos y en el rol que estemos. Pero también quiero decirte que muchos de nuestros abuelos o padres no fueron los mejores padres, no fueron los mejores hijos, ni siquiera los mejores abuelos, porque no tenían y no habían leído el manual. Ellos aún no habían encontrado el control remoto. Ellos ya estaban dañando, de tanto prender y apagar, estaban dañando su hogar, su familia. Y yo quiero decirte que no es culpa de ellos. Su comportamiento como mal papá o como mala mamá no es culpa de ellos, es culpa de la ignorancia. Y no te me vayas a ofender por decirte ignorante. Un día, estando en el mundo, me decían ignorante y yo me enojaba. Y resulta que todos somos ignorantes en algo. Hay algo que no sabemos, o sea, lo ignoramos. No es una ofensa decir que eres ignorante. Y en este caso, de pronto mi abuelo no fue el mejor papá en su tiempo porque era ignorante de eso. Y estaba guiado quizá por un tradicionalismo que era lo que mostraba la iglesia tradicional, o quizá guiado por cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. O quizá su comportamiento era igual a su papá, o su comportamiento venía de lo que vivió siendo niño. Y déjame decirte que muchos de nosotros que ahora conocemos la verdad absoluta, que es la palabra del Señor, y vemos cómo Dios estableció unos patrones, unos roles, y están allí diseñados para cada uno de nosotros, para nuestro comportamiento como padres o como hijos, y vemos esto, vemos que nuestros padres, nuestros abuelos, se equivocaron muchísimo, y aún nosotros nos equivocamos antes de conocer esta verdad, antes de venir al manual de vida. Y hoy yo quiero que seas, y ahí donde estás, yo sé que
que la iglesia presencial, pero también la iglesia virtual, tú que estás viendo este video, puedes empezar a ver en tu mamá o en tu papá lo que ellos vivieron, porque lo que ellos vivieron fue lo que entregaron. Muchos de los abuelos hoy día, quizás por allí abandonados, quizás abuelos que no tienen el apoyo de sus hijos, son abuelos que su comportamiento como padres no fue el mejor. Pero déjame decirte que no fue culpa de ellos. Era porque no habían visto el manual, porque no conocían, porque en su ignorancia de no conocer a Dios, su comportamiento era lo que humanamente habían recibido. Y déjame decirte, conocemos el caso cercano y estamos orando mucho porque el Señor entre en esta familia y sean redimidos por el poder de Dios, transformados, porque conocemos el caso cercano de una abuela, una abuelita testaruda, mal hablada, en su forma de ser jocosa, pero su comportamiento, porque ella nos contó, su comportamiento como mamá no fue el mejor, pero humanamente hizo lo que ella podía hacer, porque su niñez y toda su vida le enseñó, como enseña el mundo y como enseña el mismo Satanás allá, a que sus hijos los tenía que criar o dejar en manos de otros, porque ella no sabía ser mamá. Y porque el mismo enemigo, el mundo y todo ese sistema pecaminoso la arrastró de un lugar a otro y finalmente tuvo unos hijos que son una bendición, pero nunca supo ser mamá. Y hoy día está recibiendo de lo que sembró, pero lo que ella sembró fue lo que a ella también le sembraron. Y quizás los abuelos de ella también sembraron lo que a ellos les sembraron. No fue el diseño de Dios, porque Dios lo estableció, pero ellos ni siquiera leían la Biblia, ni siquiera conocían lo que tú y yo hoy podemos conocer y ser libres. Y déjame decirte que si tú como hijo estás escuchando esta verdad, te invitamos a ser libre para que lo que sientes en tu corazón, quizás haya ahí un espíritu de orfandad, que tu padre o tu madre te abandonaron o hicieron algo contrario a la voluntad del Señor, pues olvida eso, porque tus luchas no son contra sangre ni carne, tus luchas son contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y lo vamos a ver ahora. Pero ese abuelo que ahora necesita de ti, de tu honra, no tiene la culpa de su comportamiento. Pero hoy el Señor te está mostrando que todo se puede solucionar y vamos a verlo. Gloria al Señor. Acompáñame por favor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios. Acompáñame por favor. Vamos al libro de los Efesios. Gloria al Señor. Porque Dios estableció el hogar y Dios diseñó la familia, pero Él no nos dejó solos. Él nos dice cómo tenemos que comportarnos. Gloria a Dios. Acompáñenme a Efesios 5 y leamos el verso 22. Gloria al Señor. Efesios 5, 22. Dice la palabra del Señor, y vamos a empezar con las damas. Dice: las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos, como al Señor. Detente un momento allí. Mira que es una frase corta. Dice a las mujeres y habla a las casadas. ¿Cómo hacían las casadas? Sí, las que han puesto su relación delante de Dios. Y no solo delante de Dios, sino que además la han puesto delante de los hombres. Porque un matrimonio
debe ser delante de Dios, pero también debe estar establecido por las leyes de este mundo. Así que una persona puede decir, es que yo ya me casé delante de Dios, pero si en el mundo, allá en una notaría o en algún lugar, no hay una escritura donde dice que tú, esposa, estás casada con fulano que es tu esposo, o viceversa, pues ahí no hay ningún matrimonio en la tierra. Y es importante que las dos cosas se den, no solamente es en el área espiritual, sino en la parte legal en esta tierra. Por eso dice, las casadas estén sujetas a sus ¿qué? Propios maridos. ¿Cómo así que propios? Sí, porque si tú ya estás casado o casada y estás sujeto a tu propio marido o esposa, entonces aquí está haciendo el Señor muy claro, las casadas, no las que se juntaron por allí, no las que están por allí, como dice el mundo, en unión libre. No, está hablando a las casadas, las que pusieron su relación delante del Señor. Y dice que estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a qué iglesia? Como al Señor. O sea que deben estar sujetas a su esposo, pero también a Dios. Así que una mujer, y te quiero explicar esto con un ejemplo, si está sujeta a tu esposo, debe ser que está sujeta a Dios. Tú no vas a hacer cosas que tu esposo te sugiera si eso que tu esposo te está sugiriendo no tiene nada que ver con lo establecido por Dios. Y te doy un ejemplo. Si tu esposo te invita a que robes o hurtes, o bueno, como lo quieras llamar al robo, ahora le llaman extinción de dominio, una cantidad de cosas, o le llaman expropiación al robo, bueno, le cambió el mundo una cantidad de nombres diferentes para que no suene tan feo. Pero si ese esposo te está invitando a hacer lo malo, lo que Dios no ha establecido, pues no debes hacerlo, porque aquí dice que debes estar sujeta a sus propios maridos como al Señor, como a Dios. A Dios. Es que hay que sujetarse a tu marido, porque él es la cabeza, pero si tu esposo, y lo vamos a leer, está sujeto a Dios. Sigamos leyendo, verso 23. Porque el marido, ¿lo tienes? ¿Es cabeza de qué? De la mujer. Mujeres, fuerte. Porque el marido es cabeza de qué? De la mujer. Así como Cristo, maridos, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Mírame acá un momento, porque ahí ya no es solo la mujer, sino el marido. Está claro que el Señor dejó al varón como cabeza. Y eso no es para que los varones, entonces ahora, como soy cabeza, entonces voy a maltratar a mi esposa. Jamás. El varón debe tratar a su esposa como a vaso frágil. Pero el Señor dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que yo no puedo ser cabeza de mi esposa si no estoy sujeto a Cristo. Yo no sería cabeza de mi hogar si yo no estoy sujeto a Cristo. Mírame acá, iglesia, ¿por qué? Porque es que el Señor aquí lo está declarando y lo está diciendo, lo está dejando muy claro. Si yo soy cabeza de mi casa, de mi hogar, es porque Él debe ser así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo. Pero sigamos leyendo y dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que el Señor está relacionando el hogar, hombre y mujer, unión, que es hogar, o que viene de hoguera, está relacionando en su relación, la relación de Jesús con la iglesia. Ahí Él está mostrándonos como ejemplo de cómo debe ser el hogar, así como es Jesús y la iglesia. Pero déjame decirte algo. Jesús, siendo la cabeza de la iglesia, dio su vida por la iglesia.
Así que nosotros los varones, siendo cabeza de nuestro hogar, o sea, cabeza de la mujer, tenemos que dar nuestra vida por la esposa. Y mira que todo esto, el Señor hace ese parentesco, esa comparación, para que nosotros empecemos a ser libres de una cantidad de situaciones. No, es que como yo soy el varón, el que traigo a la casa el alimento, entonces me tienen que servir como un rey. Mentiroso el diablo. En el hogar todos tenemos unas responsabilidades, pero todos tenemos que ayudarnos en esas responsabilidades. Que hay unas características, hay unos roles entre el esposo y la esposa, sí, ella es ayuda idónea, pero no por eso ella es la esclava de tu casa. O porque el varón es el que tiene que ser el proveedor de la casa, el que cuida, entonces tu mujer no le vas a ayudar, porque tú eres ayuda idónea. Pastor, entonces me voy a trabajar para... No, es que tú eres ayuda. ¿Y cómo ayudas? Pues si no estás trabajando, pues ayudas desde tu casa, ahorrando, cuidando de que no se malbaraten las cosas, de que el agua no esté abierta botando el agua y todo esto que las mujeres saben hacer muy bien. Porque por eso fueron diseñadas tal cual. Ahora, si estás trabajando también, porque hoy día hay muchas mujeres que trabajan y también ayudan en su casa, tienes que tener claro que el hombre es el proveedor y la mujer es ayuda. No es su responsabilidad, mujer, es responsabilidad del varón, pero tú sí eres ayuda. Entonces, mira que hay unos roles establecidos y el Señor lo dejó claro. Sigamos leyendo, verso 24. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? ¿En qué? En algunas cosas, en todo. Así las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo. Y dice para nosotros, los varones, leámoslo con de nuevo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mírame acá un momento. Si nosotros tenemos claro esta realidad que el Señor nos deja aquí establecida y la ponemos por obra en nuestra casa, déjame decirte que será uno de los mejores hogares que existen. ¿Por qué? Porque es que esto nos muestra realmente los roles, las responsabilidades y todo lo que tenemos que hacer como esposo o esposa. Esto nos enseña que nosotros no estamos aquí tirados allí por casualidad, ni el Señor se le ocurrió hacer una familia y dejarnos allí y ustedes verán qué hacen. No, es que Él todo lo dejó listo, lo dejó preparado para que nosotros podamos vivir bien en esta tierra. Pero yo te aseguro que si tú tienes alguna cosa, algún problema, alguna situación, alguna diferencia con tu papá y tu mamá, yo te aseguro que ellos, tu papá y tu mamá, no conocían estos principios. Yo te aseguro que tu papá y tu mamá, si hoy estás tachando a tu mamá por abandono o porque no fue la mejor mamá, o a tu papá porque hizo cosas que no eran, yo te aseguro que tu papá y tu mamá no conocían estas cosas. Pero tú hoy lo estás conociendo y tú sabes que no fue culpa de ellos. Ellos no sabían que había un manual para ellos poderse comportar como esposo o esposa. Ellos no sabían cómo comportarse, a nadie les enseñaba. Yo me acuerdo que yo fui a la escuela, luego al colegio, y allá nunca me enseñaron cómo tenía que ser un papá. De hecho, este siervo fue papá a los 16 años. O sea que eso era una cosa de locos allí, como cayera, como animalitos. No teníamos una dirección, es peor que los animales, porque los animales por instinto cuidan a sus crías y todo eso. Nosotros no. Nosotros, si no conocíamos del Señor y mucho menos su palabra, pues estábamos a la deriva, haciendo como el mundo nos dijera que hacer. Y yo te estoy hablando de esa abuelita que está por allá tirada
y sus hijos no le quieren ayudar a nada, la tienen allá como desechada. Y déjame decirte que eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que tú como hijo no honres a tu mamá o a tu papá, porque el enemigo quiere destruirte, matarte, quitarte todo. La palabra del Señor es muy clara: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en todo, y además Dios te añadirá años de vida. Y tú dirás, pero yo qué voy a honrar a esa mujer que nunca me cuidó, que me dejó abandonado, que me tiró por allá, donde el tío, donde la tía, donde el abuelo. ¿Yo qué la voy a honrar? Si ella no me dio nada bueno, no hizo nada bueno para mi vida, pues con mayor razón hónrala. Porque qué bueno cuando uno puede amar al que lo ama, o cuando uno puede honrar al que lo honra. Eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa delante de Dios? O sea, ¿cuál es tu recompensa? Mucho mejor es la recompensa cuando tú puedes amar al que no te ama. Ama a tus enemigos. Qué bueno y qué recompensa. ¿Cómo se sentirá Dios cuando tú decides honrar a tu mamá que nunca te honró? Cuando tú decides honrar a tu papá que te hizo daño. Qué bendición sería que tú pudieras en el Señor, en Dios, siendo obediente, consecuente con la palabra y con lo que hoy estás escuchando, que tú pudieras perdonar lo que sucedió con tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela. Porque si tú ves esto, ellos no conocían esto, y te aseguro que si ellos hubieran conocido esto, esta verdad, no hubieran vivido lo que viviste. Yo te lo aseguro. Y tú dirás, no, pues tan fácil, pastor, ellos me hicieron todo lo malo y yo los perdono. Sí, es fácil en Cristo. Es muy fácil. Déjame decirte que tú eres el único o la única que estará mal, viviendo mal, porque la palabra es clara. Si tú no honras a papá y mamá, en todo te va a ir mal. Y eso no lo puede cambiar nadie, escrito está. Pero lo contrario es que si tú honras a tu papá y a tu mamá, y le das un bienestar en los pocos días que de pronto le queden, o los años que le queden, y empiezas a honrar a papá o a mamá, sin importar quién fue, bueno o malo, te va a ir bien en todo, porque la palabra es clara. Y no solo eso, te añadirá Dios años de vida. El Señor te va a conceder más años de vida para que le sigas honrando, para que sigas haciendo lo bueno delante del Señor. Pero sigamos leyendo el verso 26. Dice, leámoslo nuevamente en el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Escucha bien estas palabras: santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y sigamos leyendo: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor, refiriéndose a la esposa como la iglesia, haciendo la comparación entre la esposa y la iglesia, Cristo siendo la cabeza y el marido, haciendo esa semejanza, te dice que debes cuidarla, debes santificarla, debes purificarla, debes guiar a esa esposa, tú como cabeza, guiarla a esa esposa para que sea bien. Mira, yo me gozo en el Señor cuando veo como mi esposa cada vez ora con más denuedo, cada vez se entrega más al Señor, cada vez tiene más sabiduría del Señor, porque siento que estoy de una u otra manera, y la gloria es para Dios, haciendo lo que aquí el Señor nos está pidiendo, convirtiéndome en la cabeza del hogar y enseñando a mi esposa lo que el Señor me enseña. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Es importante, iglesia, que nosotros no busquemos modelos allá afuera, sino que al contrario, busquemos el modelo divino del Señor. Y aquí está en Efesios. El Señor nos está diciendo cómo se debe comportar una esposa y un esposo. Y hay unos roles establecidos, pero no por eso. Entonces, como mi esposa es
es que somos uno solo, somos una sola carne, iglesia. Así que es importante que como una sola carne nos ayudemos mutuamente y estemos allí, haciendo tal como el Señor lo dijo. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Las columnas, hay 3 columnas que sostienen un hogar. Vamos a verlas. Estas columnas que sostienen un hogar están establecidas por el Señor. Y aquí las estamos leyendo, pero vamos a desglosar estas 3 columnas que sostienen un hogar. Y el hogar es sostenido por el esposo y la esposa. Esa es la primera columna. Y tú dirás, ¿por qué si son los dos que son una sola carne? Y el esposo y la esposa es la primera columna que sostienen el hogar y de ahí su familia. ¿Cómo lo sostienen? Haciendo lo que el Señor les mandó hacer. No saltando la cerca, no, haciendo las cosas tal como el Señor se las mandó hacer. Pero otra de las columnas que sostiene un hogar, una familia, gloria a Dios. Otra de las columnas que sostiene ese hogar, esa familia, gloria al Señor. Eso que sostiene ese hogar, esa familia, también es la palabra de Dios. Yo no puedo saber cómo comportarme si no vengo a la palabra del Señor. Pero la tercera, lo más maravilloso que debe estar dentro de un hogar y una familia es el Espíritu Santo de Dios. Recuerda que Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque enviaré un consolador, y es su Santo Espíritu. Su Espíritu es el que está aquí. Mira, no hay cosa más hermosa que una pareja de esposos arrodillados delante del Señor, orando juntos, cogiditos de la mano, orando juntos. Mira, eso rompe cualquier situación difícil. Cuando dos se pusieron de acuerdo y ese esposo y esa esposa de rodillas delante del Señor, orando juntos, hace que situaciones cambien, que cosas difíciles que estén sucediendo en ese momento cambien, porque Dios ve a esos dos, los ve como una sola carne de acuerdo y poniendo toda situación delante de Él. Y el Señor es maravilloso para sanar corazones, para cambiar toda maldición en bendición. Así que son esas 3 cosas: el esposo y la esposa, la palabra del Señor continua, guiados por el Espíritu Santo, que es Cristo en el centro de ese hogar. Con esas 3 cosas, tú te aseguro que tu vida va a ser, que tu hogar va a ser lo mejor, porque de ahí se deriva todo lo que tú tienes que vivir dentro de tu hogar. Y ahí se va a establecer una familia con principios bíblicos, y tu familia va a ser lo mejor. Y te lo estoy diciendo a ti, hijo o hija, que estás escuchando este mensaje y ya viviste una familia disfuncional, ya viviste cosas que no quieres para tus hijos. Establece estas 3 columnas en tu casa, en tu hogar, y vas a ver que estás cortando toda maldición que venías arrastrando por comportamiento de tus antepasados, abuelos, bisabuelos y aún tu madre y tu padre. Y vas a ver cómo de ahí en adelante las generaciones venideras van a vivir algo diferente a lo que tú viviste. Pero tienes que sacar de tu corazón ese odio y ese rencor por tu madre, tu padre, por tus abuelos. Tienes que sacar eso de allí, porque ellos lo hicieron porque no conocían esta verdad que hoy tú estás conociendo. Ellos lo hicieron por ignorancia, por desconocimiento. Por eso ellos no estaban viviendo y no pudieron vivir lo que hoy Dios te está invitando a vivir. Una verdad absoluta, una vida, un hogar establecido bonito delante del Señor, una familia llena de la presencia del Señor. Mira, qué bendición cuando en una familia se empieza a orar también en familia.
que se hace altar familiar. Yo te digo algo, mira, 10 minutos o 5 minutos de oración entre la familia, cuando entre todos nos cogemos de las manos, papá, mamá, hijos, nos cogemos de las manos y empezamos a hablar con Dios. Yo te digo, 5 o 10 minutos de oración, quizás, ojalá fueran 20 minutos, 30 minutos, cogidos de la mano, clamándole al Señor, exponiéndoles nuestras situaciones. Eso es mucho mejor que 2 o 3 horas de discusión. Eso rompe una cantidad de cosas, de situaciones en el hogar. Yo no puedo seguir en riña o en contienda con uno de mis hijos o alguna de mis hijas o mi esposa si ya me cogí de la mano y oré con él o con ella. Se acaba la contienda, se acaban las situaciones difíciles, se acaban las riñas, todo eso que está dentro de los hogares. Qué bueno que nosotros podamos establecer altar familiar en la casa y que haya tiempos de calidad con nuestro Señor, en intimidad con el Señor, pero también en familia, donde expongamos cada situación, donde exista el perdón, la comunión con Dios, pero con corazones dispuestos a perdonar y a ser perdonados. Que corazones entregados al Señor, diciéndole: mira, Señor, me equivoqué y ya, Dios, yo no puedo hacer nada, yo no puedo devolver el tiempo, pero aquí estoy para enmendar las cosas con buenos actos delante de ti, haciendo tu voluntad. Pero qué bueno que podamos nosotros poner como centro en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, a Cristo Jesús y su palabra, y que todo eso sea cambiando situaciones. Qué bueno que hoy puedas llamar a tu mamá, a tu papá, o ir y visitarle y decirle: mira, yo te perdono. Y que haya perdón entre mamá, papá, abuelos, mismos hermanos que hace tiempo no se hablan, como papá y mamá, hijos. Qué bueno que exista ese perdón, que sea Dios establecido no solo en tu casa, sino en tu corazón realmente. Porque donde está Dios no puede haber odio y rencor. Donde está Dios, si Dios está en tu corazón, ahí no cabe el odio, el rencor o ese pasado. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Dios nos está invitando hoy a borrón y cuenta nueva, a vivir un presente delante del Señor, haciendo lo bueno, lo que el Señor nos manda, para que nuestro futuro sea bueno. ¿Para qué sigues pegado a ese pasado? No, es que mi mamá me abandonó y no le debo nada. Pues sí le debes todo, porque la palabra de Dios dice que tienes que honrarla y honrarla. Si es malo, mejor todavía. Si tu papá y tu mamá fueron malos, mejor todavía, porque toda la gloria va a ser para Dios. Porque qué bueno honrar a mi papá y a mi mamá que fueron buenos conmigo, pero qué bueno es honrar a un papá y a una mamá que no tuvieron esta enseñanza, que no conocieron esta verdad, que se equivocaron y hicieron todo lo malo contigo. Qué bueno honrar a tu papá y a tu mamá si te hicieron mal, porque estoy seguro y te lo puedo asegurar que no conocían esta verdad. Pero sigamos. La misma palabra dice allá en Josué 24:15: yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bueno que tú como padre empieces hoy a invitar a tu familia, a tus hijos. Tú como cabeza empieces hoy a invitar a tu familia, a tus hijos, a hacer una reunión, así sea corta, delante del Señor, a orar. Qué bueno que puedas pedir perdón a tus hijos, que tu mamá puedas pedir perdón a tus hijos, que tu hijo puedas perdonar a tus padres, que entre hermanos se puedan perdonar. Y borrón y cuenta nueva, empiecen desde hoy un hogar bonito delante del Señor, que el centro de ese hogar, esa familia sea Cristo. Qué bueno que puedan ustedes hacerlo, y se los puedo decir: miren, con Cristo, si lo ponemos en todo, si en todo presentamos al Señor y hacemos solo su voluntad, mira, el único resultado es bendición. Y yo te aseguro, yo le pregunto a cualquier persona allá afuera: ¿tú quieres bendición? Y todo el mundo te dice que sí. Nadie quiere maldición. Y la única manera de estar bendecidos es hacer las cosas que el Señor nos manda hacer.
No hay otra forma. Y si hoy Dios te dice, perdona a tu mamá, hónrala, hazlo y vas a recibir mucha bendición, no solo para ti, sino para toda tu casa. Dice la palabra del Señor y sigamos leyendo. Mira, Dios es maravilloso. Hay algo precioso. Acompáñame allí mismo a Efesios 6:12, porque ahora vamos a hablar de los hijos. Efesios 6:12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de hablar de los hijos, tengamos claro esto. Antes de hablar de los hijos, Efesios 6:12. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra tu papá o tu mamá que te hicieron daño. Tu lucha es contra potestades, principados, contra todo eso que estaba o está en ellos y no conocen del Señor. No son ellos, mira, nuestros abuelos se equivocaron porque ellos solamente eran una víctima más del enemigo, una víctima más del sistema pecaminoso de este mundo, una víctima más de la misma religiosidad que reza y peca en pata, una víctima más de su misma vivencia como niños y de todo lo que el enemigo sembró en sus corazones. Ellos simplemente eran o siguen siendo una víctima, pero tú y yo que estamos viendo esta verdad, hoy tenemos que reflexionar. Seas hijo o no seas hijo, y si eres hijo, mejor aún. Si eres hijo de Dios, mejor aún. Tenemos que reflexionar y ir por nuestros ancianos, por nuestros abuelos que están allí. Y si aún tus abuelos, tu mamá, tu papá, ahora conocen del Señor, con mayor razón, ¿qué haces tú señalando a un hijo o a una hija de Dios? Ve y hónrale, como quieras honrarle, pero hónrale. El Señor sabe y conoce tu corazón y Él sabe lo que está allí, y suelta todo ese rencor, ese odio que tenías contra papá y mamá, para que puedas vivir bien en esta tierra, para que en todo te vaya bien, porque tú dirás, bueno, ¿por qué será que yo, por más que trabajo, tengo como ese bolsillo roto y toda la plata no me alcanza? Honras a tu padre y a tu madre. ¿Por qué será que en todo me va mal y todo lo que hago termino mal? Pues honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué será que mantengo enfermo? ¿Por qué será que siento que voy a morir mañana? Porque será que Dios no te está añadiendo años de vida porque no honras a papá y mamá. Pero es impresionante cómo el Señor ya todo lo estableció, lo dejó escrito, y nosotros seguimos siendo testarudos, no haciendo la voluntad del Señor, sino al contrario, yendo en contra de su propia voluntad. Gloria a Dios. Acompáñenme allí Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vamos a hablar de los hijos y también de los padres. Dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el principio, desde el 2. Leámoslo desde el 2 para que leamos una vez más la palabra. Es más, leámoslo desde el 1. Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué, iglesia? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué, iglesia? Con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Es el verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y si tú vas allá a Éxodo 20:12 y a Deuteronomio 5:16, te está hablando exactamente de lo mismo. Pero sigamos leyendo aquí. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mírame acá, iglesia. Los hijos tienen que poner su parte, obedecer en todo a sus padres, lo dice la palabra del Señor. Pero los padres no podemos
hacer que nuestros hijos estén airados. Diferente es que le estés enseñando la palabra del Señor y tu hijo no quiere entender. No dejes de hacerlo, porque tú no puedes cambiar lo que aquí está escrito. Pero si tú estás buscando que tu hijo esté airado, pues estás pecando delante del Señor. Si tú como papá, como mamá, estás tratando mal a tu hijo o a tu hija, como vimos en estos días, a la misma abuelita a la que nos referimos, no voy a decir el nombre porque no estaría bien, pero esta abuelita en su ignorancia trata a sus hijos con palabras muy feas porque sus hijos no quieren darle su sustento. Y la abuelita obviamente no lleva 70 años siendo adoctrinada por Satanás y las corrientes del mundo. Y obviamente no es tan fácil que ella entienda, pero ella a su manera ama a sus hijos, porque ella siente que salieron de ella y ella siente cosas que ni siquiera sabe explicar en su ignorancia, pero aún así los está llevando a ira y los pone en contra, y eso es también obra de Satanás en ella. Pero nosotros, como hijos entendidos en la palabra, tenemos que saber que nuestros abuelos, pues más difícil les cuesta cambiar, aunque para Dios no es nada imposible, y más bien orar por ellos, abuelos, papá y mamá, los que aún tienen a papá y a mamá. Y déjame decirte que si tú aún tienes a tu mamá y a tu papá, hónralo, porque no sabes lo duro que es estar sin papá y mamá. Es que una cosa es decirlo, ay, murió el papá de fulanito o la mamá de fulanito, y una cosa es vivir sin el papá y la mamá. Eso no es fácil. Y déjame decirte que este siervo, conociendo al Señor y muy feliz cuando papá y mamá partieron, porque gloria a Dios se fueron con papá, con Dios, y tuvieron un tiempo de 7, 8 años, en mi caso, en que papá y mamá conocieron del Señor y vivieron una vida para Dios. Pero de todas maneras pasa el tiempo y empiezan a sentir la ausencia de papá y mamá. Y uno empieza a pensar, uy, lo hubiera honrado más, hubiera tenido más tiempo con ellos, hubiera vivido más con ellos, hubiera hecho cosas mejores para ellos. Y uno empieza a sentir esa ausencia y a querer y anhelar que todavía estuvieran vivos. Y gloria a Dios los que vimos partir a mamá y papá con Dios, pero difícil los que ven partir a papá y mamá sin Dios en el corazón, porque ahí ya no hay esperanza. Pero tú que tienes a papá o a mamá, o tienes los dos y tienes ese privilegio, no es tarde para empezar a honrarles, no es tarde para mostrarles la verdad que es Cristo y para orar por ellos. Y si ellos no quieren venir y seguir el Evangelio, no importa, síguele honrando, síguelo tú, sigue tú a Cristo y empieza a honrar a papá y a mamá para que todo sea perfecto delante del Señor. Obedece, así como obedeces a Cristo. Hazlo honrando no solo a tu papá y a tu mamá, sino la palabra del Señor y honrando a Dios. Y Dios te va a cumplir. Mira, nunca, Dios, de lo que está escrito, nunca el Señor nos ha faltado. Él siempre ha sido fiel. Y si Él te promete que en todo te irá bien, en todo te va a ir bien. Pero no te dejes convencer del enemigo. Por allí una señora decía, no, pero yo le estaba dando a mi mamá lo de su vivienda, le estaba cortando, pero mi mamá me trató mal y entonces ya no le voy a dar más. Entonces, tu mamá no va a estar maldecida. Eres tú la que vas a estar maldecida si porque tu mamá te dijo algo que te hirió, entonces ya no la vas a honrar. El problema es tuyo, como hija, porque el Señor está hablando aquí de que para que te vaya bien, dice, es la promesa del Señor al que honra a papá y mamá, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y eso es lo que va a pasar. Así que el problema no es de tu mamá o tu papá que hizo lo malo. El problema es tuyo como hijo, como hija, si no honras a tu papá y a tu mamá. Aquí no está diciendo, mira, hónrale si fue buen papá, hónrale si fue buena mamá. No. Aquí está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. No dice ninguna condición.
Ninguna condición hay allí. Pues si no, Dios hubiera dicho, mira, si Él te abandonó cuando tú tenías 5 años, 6 años, o te abandonó en algún momento, entonces no lo honres. No, aquí está diciendo que lo honres. Aquí no dice si hay alguna condición. No, si Él fue buen papá, si Él estuvo ausente o no. No, ahí dice honrale. Honrale para que te vaya bien y para que Dios te alargue años de vida. Gloria al Señor. Es importante, iglesia, que nosotros hoy reflexionemos, que nosotros hoy entendamos que papá y mamá no tuvieron la culpa. Diferente es que papá y mamá conozcan esta verdad y sigan haciendo lo malo. Eso sí es diferente. Y yo te aseguro que el que ha recibido a Cristo en su corazón ya no tiene odio y rencor y siempre será buen papá, buena mamá, buen hijo. Este siervo que era mal papá, mal hijo, mal esposo, se convirtió en todo lo contrario cuando vino Cristo. Por eso la gloria toda es para Él. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo nos equivocamos todo el tiempo. Sin Cristo todo lo que hacemos es nefasto, es dañino y hacemos todo lo malo. Y tú y yo lo sabemos porque también estuvimos allá sin Cristo en el corazón. Así que entiende ese abuelo, entiende esa abuela. Vamos para ir cerrando, gloria al Señor. Acompáñame para ir cerrando a Salmos. Vamos al libro de los Salmos. Vamos al Salmo 128. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor. Vamos a Salmos. Salmo 128. Gloria al Señor Jesús. Libro de los Salmos 128. Cuando lo tengan me dices amén. Amén. Gloria a Dios, le dámoslo todo, que es un salmo corto, pero hoy el Señor te habla a través de este salmo para que hagas las cosas que el Señor quiere que hagas. Gloria a Dios, leámoslo. Dice, bienaventurado. Tengo un momento allí, acuérdate que bienaventurado es más que bendecido. Una persona bienaventurada es alguien que tiene bendición sobreabundante. Y aquí dice el Señor, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Para un momentico allí, mírame acá, mira, si tú haces lo que hoy Dios te dice y honras a esa abuelita, que es tu mamá, y la tienes por allá tirada y no la quieres ni ver porque fue mala mamá, y tú la honras, tú serás bienaventurado en todo, o sea, porque tú estás siendo temeroso de Dios, estás haciendo lo que el Señor te está mandando a hacer. Y mira, te invito a que vengas dentro de un mes. Si tú hoy empiezas a honrar a tu mamá o a tu papá, y vengas dentro de un mes y me digas, pastor, usted me mintió, vea, no me está yendo bien, no soy bienaventurado, te invito a que vengas y me lo digas. Porque estoy seguro de que Dios cumple su palabra, es que lo estoy viviendo, lo vivo todos los días, Dios cumple su palabra. Nunca el Señor lo que está escrito lo va a cambiar. Entonces dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y dice el verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado será y te irá bien. Así que si trabajas, esa bendición que viene de tu trabajo, pero porque Dios te bendice a través de tu trabajo, eso te va a rendir, te va a alcanzar, se va a ir la escasez, se va a ir toda esa inmundicia si tú haces la voluntad del Señor. Dice el verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tremendo, porque te está diciendo que tu esposa, si tú te sujetas a Dios, va a ser como una vid que da fruto, va a cambiar radicalmente el comportamiento de ella. Y habla también de los hijos. Mira lo que dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús, nuestros hijos van a ser como esas plantas de olivo. Mira, en el nombre de Jesús, van a ser de bendición para edificar casa, van a ser de verdad como el Señor aquí lo establece, pero depende de nosotros que nos sujetemos a Dios, que andemos en sus caminos, que hagamos
siempre lo mejor que Dios nos manda a hacer siendo temeroso de Él. Depende de nosotros que todo esto se dé. Dice el 4, he aquí dice el 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Sigamos leyendo el 5. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y dice el verso 6, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Mira, no solo la generación que están viendo, también tus nietos, bisnietos, todas las generaciones venideras. Si tu comportamiento es tal como el Señor te lo manda a hacer, si eres temeroso de Dios en todas las cosas, si andas por sus caminos, si haces solo la voluntad del Señor, tu casa, tu hogar será una bendición. Y si el Señor te pide que honres a papá y mamá, hazlo. Si el Señor te pide que trates a tu esposa como vaso frágil, hazlo. Si a ti, mujer, te dice Dios que te sujetes a tu esposo, hazlo. Y si a ti, varón, Dios te está diciendo que te sujetes a Cristo, sujétate. Pero hay que hacer la voluntad del Señor. Y aquí el Salmo 28 te lo está diciendo, te está confirmando todo esto que el Señor hoy te está enseñando. Tu familia y tu hogar depende de ti, mujer, depende de ti, varón, depende de ti, hijo, hija, de ti depende, de tu comportamiento delante del Señor. Depende hoy que sea borrón y cuenta nueva, y desde hoy empecemos a vivir un presente perfecto haciendo la voluntad del Señor, para que nuestro futuro no sea como el que veníamos arrastrando por la ignorancia de nuestros padres o de nuestros abuelos o bisabuelos y todas esas generaciones de atrás que no conocían esta verdad absoluta. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta palabra, y ojalá la compartas. Comparte esta palabra con muchas personas, que sé que muchos necesitan conocer la verdad del Señor para empezar a tener un hogar bonito, una familia bonita, y que todo odio y todo rencor se caiga, se vaya de los corazones. Gloria a Dios. Levanta allí tus manitos. Vamos a entrar en comunión con papá, poderoso Padre Celestial, bendito Rey del cielo. Padre amado, en el nombre de Jesús, una vez más presentamos nuestras vidas, Señor. Padre, empezamos poniéndonos a cuentas, Rey del cielo, si nos equivocamos como hijos, Señor, si nos equivocamos como padres, bendito Señor, si algo, Señor, hemos hecho contrario a tu voluntad, Señor, aún por desconocimiento, Señor, hoy te pedimos perdón, bendito Rey. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú cambiando, Señor, todo nuestro ser, bendito Rey del cielo. Pon en nosotros un corazón dispuesto a perdonar, Señor. Trae el perdón a nosotros, Señor. Permítenos, Señor, perdonar, Señor, y ser perdonados, Señor. Ayúdanos, papá precioso. Ayúdanos, Rey del cielo, para romper con todo eso que el enemigo quiere que mantenga en nosotros, Señor. Quita de nosotros todo engaño, toda mentira de Satanás, Señor. Padre, te pedimos, perdona nuestras ofensas, Señor, pero también, Señor, hoy perdonamos a quienes nos hayan ofendido, Señor. Padre, perdonamos a nuestros padres si no hicieron lo bueno delante de ti, Señor. Si nos maltrataron, hoy perdonamos a papá, perdonamos a mamá, Señor, los perdonamos porque ya hoy, Señor, nos mostraste que ni siquiera fue culpa de ellos, Señor. Ellos no sabían ser padres, Señor. Bendito Rey del cielo, hoy perdonamos, Señor, también a nuestros hijos, que quizá, Señor, el enemigo haya sembrado en su corazón y en su mente cosas contrarias, Señor. Perdonamos también a nuestros hijos, bendito Señor, si nos han señalado, si nos han vituperado, si quizás, Señor, nos están buscando, Señor, el mal, bendito Rey del cielo. Y los perdonamos, Señor, porque finalmente los hijos son los que reciben la maldición por no honrar a sus padres, Señor. Padre, te pedimos borrón y cuenta nueva, Señor.
Padre, que podamos establecer en nuestras vidas tus principios, tus estatutos, tu verdad absoluta, Señor, para que caminemos este presente de tu mano, Señor, sin odio, sin rencor en nuestro corazón, Señor, para que este presente, bendito Señor, sea conforme a tu voluntad y podamos tener un futuro, Señor, como tú lo quieres, papá, un futuro de bendición, para que aún nuestras generaciones venideras, Señor, primera, segunda, tercera, cuarta generación, reciban de ti, Señor. Que toda esa maldición que veníamos arrastrando hoy se corte por el poder de tu Espíritu, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, se va toda esa maligna plaga, toda esa mentira del diablo, Señor, todo ese pasado, Señor, que tú dejaste atrás, Señor. Hoy nosotros lo dejamos atrás, Señor, y empezamos hoy de cero, bendito Señor, a bendecir a nuestros padres, a honrarlos, a bendecir a nuestros hijos, nosotros los varones a bendecir a nuestra esposa, Señor, las mujeres, Señor, sujetas a sus esposos, Señor, orando por ellos, edificando su casa, Señor. Bendito Rey del cielo, hoy en el nombre de Jesús declaramos familias, hogares bendecidos por ti, Señor. Padre, un orden, Señor, que seas tú poniendo un orden, tú eres un Dios de orden, que seas tú poniendo orden en esas casas, Señor, en esos hogares, bendito Rey. Padre, que tú seas el centro de cada hogar, de cada casa, Señor. Oramos, bendito Señor, por esa abuelita, Señor, que sus hijos la han abandonado, Señor. Padre, que haya una reconciliación entre mamá e hijos. Padre, que sus hijos empiecen a disfrutar de esa mamá, Señor, sin importar si habla bien, si no habla bien, si es mal geniada, lo que sea, que no les importe, que solo quieran abrazarla, honrarla, bendecirla, Señor. Padre, pon amor en el corazón de estos hijos, Padre precioso, para con su madre. Bendito Rey. Bendito Señor, que esta palabra, bendito Señor, no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito y toque los corazones de estos hijos, Señor, que han decidido abandonar a su mamá, a la que tú usaste, Señor, para traerlos a esta tierra, Señor. Padre, tú no te equivocas, Rey, tú no te equivocas, papá precioso. Hoy en el nombre de Jesús oramos, bendito Señor, por esos abuelos que están allá, Señor, abandonados, donde sus hijos les han dado la espalda, Señor, acusándolos, Señor, de un comportamiento que ya quedó atrás, que no hay nada que hacer, Señor. Un comportamiento, Señor, que fue causa de la ignorancia, de no conocerte, Señor. Padre, hoy oramos por esos abuelos, Señor, que no tienen otra posibilidad, Señor, sino, bendito Rey del cielo, de recibir de lo que sus hijos les puedan dar, Señor. Padre, hoy bendecimos la obra de las manos de esos hijos, Señor, que hoy, que a esta hora deciden honrar a papá y mamá. Hoy declaramos, Señor, que la abundancia viene para ellos, para que puedan sostener y darle los últimos años de vida a su mamá y a su papá en abundancia. Que puedan honrarlos, que puedan tener tiempo de calidad con sus padres, Señor. Hoy bendecimos a los hijos, bendecimos a papá, bendecimos a mamá, bendecimos, bendito Rey del cielo, toda la familia, Señor. Bendito Padre, que se extienda esta bendición, que el mundo entero conozca esta verdad, Señor Padre, y que se establezca, Señor, tu presencia en cada hogar, en cada familia, Señor. Que no se haga nada, bendito Señor, en ningún lugar sin consultarte primero a ti, Señor, sin tu dirección, sin tu guianza, Señor. Que sea tu Santo Espíritu en cada corazón, Señor, cambiando y transformando, sacando todo odio, todo rencor, bendito Señor. Padre, obra, Espíritu Santo, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Cambia el corazón de estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, que disfruten hoy, Señor, de su mamá que aún vive, de su papá que aún vive, Señor, que disfruten porque en un día, Señor, todos los tendrán y se lamentarán, bendito Señor. Padre, por sus propias vidas como hijos, Señor, para que tú los prosperes, Señor,
para que tú les des todo, Señor, para que en todo les vaya bien, honrando a papá y mamá, Señor, para que tú alargues sus años de vida en esta tierra, para tu servicio, para que te sirvan, para que te honren a ti también, Señor, con sus actos, Señor, para que sean temerosos de ti, Señor, que puedan vivir, Señor, una bienaventuranza, Señor, que sean bienaventurados, Señor, en todo lo que hagan, Señor, siendo temerosos de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos bendición para la iglesia, Señor. Declaramos bendición para todo aquel que está viendo este mensaje, Señor. Padre, hoy, bendito Señor, tú, bendito Rey del cielo, tocas esa puerta, Señor. Obra, Espíritu Santo. Yo te invito, tú que estás viendo este mensaje, cierra tus ojos y vamos a entregar la vida, nuestra vida a Dios, para que Dios restaure nuestro corazón y nuestra mente. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado. Yo sé, Señor, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por toda mi maldad. Hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón por todo mi pecado, por mi iniquidad, por mi transgresión, por mi rebelión. Hoy, en el nombre de Jesús, hoy te recibo, Señor, como mi único Señor y Salvador personal. Te pido, Rey del cielo, que a partir de hoy cambies mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Bendito Señor, hoy te doy gracias, papá, porque a partir de hoy mi nombre queda escrito en el libro de la vida, para cuando tú me llames yo pueda responderte y decirte: heme aquí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que a partir de hoy tus pecados fueron perdonados. El único que perdona pecado es Dios. Y esta oración no la hiciste con ninguna denominación de iglesia ni con hombre. La hiciste, si la hiciste de corazón, la hiciste delante de Dios. Y a partir de hoy tú eres hijo o hija de Dios. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Ve y pide perdón a quien le hayas hecho daño. Perdona a quien te haya hecho daño a ti. Y empieza de cero. Dios dice: vete y no peques más. Y empieza hoy a honrar a tu padre y a tu madre y a hacer de tu vida una bendición, no solo para ti, sino para tu descendencia. Yo sé que el Señor hoy está transformando vidas. Hazlo y te invito a que vengas y me digas: mentiroso, pero estoy seguro, 100% seguro, que si tú haces la voluntad del Señor, a partir de hoy en todo te irá bien. Si tú honras a tu padre y a tu madre, en todo te irá bien. Si tú, varón, estás haciendo lo que el Señor dice con tu esposa y tus hijos, en todo te irá bien. Si tu mujer está sujeta a tu esposo, así como él sujeto a Cristo, en todo te va a ir bien, porque estás haciendo voluntad del Señor. Gloria al Señor. Bendito Rey, gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Nos vamos en bendición, Señor. Recibe bendición pastoral, se abren las ventanas de los cielos. Padre, se derrama bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Nos vamos bendecidos para bendecir. Y en el nombre de Jesús, tu pueblo te dice amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Regálale un fuerte aplauso.